tiempo de 30 minutos para atender las consultas. Cualquier persona que quiera realizar una consulta lo puede hacer en cualquier momento durante las presentaciones o durante el momento de la sesión de preguntas. Entonces, siéntase en la libertad de hacerlo y nosotros vamos a ir organizando las preguntas para el momento del cierre, que sería más o menos de una media hora. Eh, Ahora para introducir la primera presentación de este panel, me gustaría presentar a la máster Carolina Porras Martínez. Ella es graduada de la Universidad de Costa Rica como ingeniera agrónoma. Obtuvo su maestría en la misma universidad en el área de ciencias agrícolas y recursos naturales con énfasis en protección de cultivos. Ella tiene experiencia en la parte de cultivo de tejidos, biotecnología. También, gracias a su ejercicio profesional, fue docente también en la Universidad de Costa Rica, donde participó o trabajó como docente investigadora y también como coordinadora técnica del Laboratorio Oficial de Análisis de Calidad de Semillas de la Universidad de Costa Rica. También participó en el desarrollo de la Política Nacional de Semillas acá en el país y también ha ejercido o ejerció un puesto en el Departamento de Proyectos de la Fundación para el Fondo y Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica y actualmente trabaja como coordinadora técnica, como coordinadora del Departamento Técnico de la Oficina Nacional de Semillas. Entonces, es una persona que, bueno, ya tiene bastante y amplia experiencia en lo que tiene que ver con semilla, pues no solamente sexual, sino también asexual acá en el país y nos va a brindar una primera visión de lo que sería el papel de la semilla asexual en la agricultura y la importancia de la alta calidad. Entonces, sin más por el momento, le doy el pase a la máster Carolina Porras. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Muchas gracias por acompañarnos en este foro. Voy a compartirles la presentación. Por favor, si la pueden ver. Sí, sí, Carolina. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Andrés, ¿está en modo presentación? No, tienes que colocarla en presentación todavía. Disculpen. Listo. Muchas Sí, gracias. ahora sí. Adelante. Gracias. Bueno, como les comentó el colega Andrés Monge, este foro es una de las diversas actividades que se van a realizar para darle aún más relevancia al papel que tiene la semilla sexual en la agricultura y a la importancia que tiene el uso de la semilla de alta calidad. Dado que el foro es abierto y tenemos una serie bastante diversa de participantes, no todos ingenieros agrónomos, ingenieras agrónomas. Esta charla pretende dar un panorama introductorio de la relevancia que tiene este tipo de semilla y su calidad en el sector agropecuario. El concepto de semilla, el concepto más básico, eh, nos dice que es una estructura, independientemente de su origen sexual o asexual, que permite propagar una especie. Sin embargo, normalmente estamos acostumbrados a identificar como semillas más las que tenemos, por ejemplo, en esta foto de hortalizas o sandía, melón.
o semillas como la de maíz o algunos otros granos, frijol, arroz, o tal vez también estructuras como esta semilla de café. Sin embargo, tenemos dos grandes grupos dentro de las semillas, unos que tienen su origen en la reproducción sexual y otros con origen en la reproducción asexual. Las semillas que provienen de reproducción sexual, es importante diferenciar que inicialmente partimos de órganos, estructuras reproductivas como estas, que tienen tanto estructuras masculinas como femeninas y tienen la particularidad de poder generar células mediante un tipo de división celular meiótica, en la cual también tenemos fenómenos de entrecruzamiento, recombinación, y esto permite tener gametos que van a migrar en estructuras que facilitan la migración de estos gametos, perdón, y posteriormente realizar la fecundación o fertilización, esa fusión de gametos, y esto nos va a generar un cigoto y un embrión que tiene variabilidad. Esa es la principal característica. Excepto, bueno, en algunos casos que tenemos de líneas puras, por ejemplo, pero eso es tema para otro foro. Tenemos entonces flores completas, plantas con flores que están, que les llamamos plantas monoicas o dioicas, depende de la distribución de los órganos sexuales, pero que, como les decía, vamos a tener gametos, polinización, fecundación y generación de semillas, pero con variabilidad a partir de esa reproducción sexual. En el caso propiamente que nos tiene aquí hoy de la reproducción asexual, también conocida como propagación clonal, tenemos también dos grandes grupos. La propagación vegetativa, que es sin producción de semilla botánica, como esta que estábamos mencionando anteriormente. Y tenemos distintos tipos de estructuras como bulbos, rizomas, tubérculos, estacas, esquejes, acodos, y otros que son del tipo apomíctico, que son semillas que visualmente son como las que estábamos mencionando anteriormente, o sea, semillas botánicas, pero que tienen la particularidad de que no hay fusión de gametos al producirse. Entonces, tenemos un fenómeno que nos permite obtener una progenie igual a la planta madre. Es relativamente escaso entre las especies, no es la mayoría la que lo produce, es solo un pequeño grupo de algunos cítricos y pastos, principalmente de los cultivos que se propagan comercialmente. Y bueno, para empezar con estos ejemplos, quería utilizar al tubérculo, que es un tallo modificado que se desarrolla bajo el suelo, especialmente utilizar el tubérculo porque es, bueno, una de las especies tal vez más conocidas en nuestro país, que es la papa, que produce tubérculos. Es un excelente ejemplo, muy didáctico, que nos va a permitir mostrar lo que nos permite hacer la semilla asexual como insumo en el sector agropecuario y la relevancia del uso de semilla de buena calidad. Este ejemplo, vamos a partir de un cruce, muy brevemente, un cruce sexual en papa, en el que vamos a elegir una planta que es un progenitor padre, del que vamos a tomar el polen y lo vamos a colocar en los estigmas de una planta que es elegida como madre. Y a partir de ese cruce vamos a obtener frutos que tal vez son los que no todo el mundo conoce, que son este tipo de bayas, los frutos de la papa, que son muy similares a pequeños tomates, como era un tomate cherry,
precisamente porque son de la misma familia de los tomates. Esta estructura, las semillas que vamos a obtener de aquí son semillas sexuales y por lo tanto, bueno, las podemos extraer y sembrar así en potes. Cada uno de estos individuos es diferente genéticamente, porque proviene de progenitores que son bastante heterogéneos en sus condiciones genéticas. Esta diversidad nos va a permitir posteriormente, si en un programa de mejoramiento la llevamos a campo, y vamos a evaluar toda esa diversidad, que primero, como les decía, proviene de semilla sexual, y luego la vamos a multiplicar en campo en diferentes generaciones clonales, o sea, a partir de tubérculos, vamos a obtener de esa semilla sexual inicial una gran variabilidad. Por ejemplo, ¿cuál variabilidad? En la duración de los ciclos, ciclos más cortos. Esta línea que vemos acá ya está floreada, esta aún no. Tenemos diversidad, por ejemplo, en estructuras florales, una completamente blanca, otras con tonos morados. Muy importante, diversidad en las características del tubérculo. Una planta dio origen a una progenie que es más redondeada, otra tiene tubérculos más alargados, algunos tienen colores de la pulpa más amarillentos, otros más blancuzcos, unos tienen ojos más superficiales como estos, otros ojos más profundos, etc. Diferentes características en el tubérculo. También se pueden encontrar de esa misma diversidad que proviene de semillas sexuales, diversidad en respuestas a, por ejemplo, fitóftora, que es una enfermedad muy importante en la papa, y por ejemplo también la respuesta a las lesiones que produce el minador de la hoja, que es una plaga también muy importante en la papa. Hay respuestas como esta, daños muy severos en algunos de esos clones, y hay otros que se ven tan sanos como este. Todos origen del mismo cruce, pero a partir de esa semilla sexual tenemos una gran diversidad. En la respuesta, por ejemplo, a las lesiones originadas por la plaga liriomisa, tenemos también diferentes niveles de lesiones foliares, muy severas en algunos casos como esta, que podemos ver aquí, y otras muy sanas como esta. ¿Cuál es la idea a partir de esta diversidad en un, por ejemplo, programa de mejoramiento? Bueno, aprovechamos esa diversidad, se hacen estas evaluaciones y después, a partir de los tubérculos, vamos a quedarnos solamente propagando y fijando esas características que hemos observado de interés. Vamos a propagar por medio de tubérculos solo aquellos que, por ejemplo, presentaban menores niveles de lesiones foliares para la plaga liriomisa, menores niveles de lesiones en tallos y hojas para fitóftora, y las mejores, las deseables, las características más deseables en el tubérculo, como habíamos visto, tal vez, por ejemplo, con una coloración más amarillenta que estuviera asociada también a una mayor cantidad de sólidos que nos aporten un mayor nivel nutricional. A partir de esas estructuras llamadas tubérculos, vamos a realizar la multiplicación y nos va a permitir fijar, obtener a partir del tubérculo las progenies exactamente iguales a la planta madre que reconocimos con esas características deseables. En estas etapas de multiplicación vamos a hacer diferentes controles de calidad que nos permiten, a través de la inspección de campos y propiamente de las estructuras semillas, que en este caso son tubérculos, darle un producto de alta calidad a los usuarios, a los productores y productoras de papa de nuestro país. Ese control de calidad lleva una gran rastreabilidad, tanto para ofrecer calidad fisiológica como calidad genética,
y también calidad fitosanitaria. Tenemos diferentes categorías para darle rastreabilidad a esa semilla. En el caso de los tubérculos, hablamos de semilla élite, que son vitroplantas y microtubérculos producidos en condiciones controladas de laboratorio. Semilla prebásica, que es producida en invernadero a partir de material élite. Hay semilla básica, producida en campo a partir de semilla prebásica, y otras diferentes categorías que se generan a partir de la producción de esta básica 1 y 2, posteriormente registrada, certificada y en algunos casos semilla autorizada. Ese es el ideal de esta cadena de certificación. En el caso de nuestro país, esa semilla élite proviene de normalmente laboratorios de micropropagación. Por ejemplo, están en manos de instituciones estatales como el INTA, universidades estatales como la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, y posteriormente pasamos a la semilla prebásica, que también está normalmente a cargo su reproducción de instituciones como las que les mencionaba y también de colegios técnicos profesionales. Siempre con el ideal de llevar la mejor calidad genética, fisiológica y fitosanitaria a los productores y productoras. En el caso de nuestro país, tenemos dichosamente muy buenas fuentes de esa semilla sexual para el inicio de esta cadena de producción de semilla de alta calidad, porque en este momento, bueno, dependemos específicamente en el caso de la papa, de esa semilla élite y prebásica para dar una semilla deseable a los productores y productoras, ya que en nuestros campos se ha generalizado la presencia de los nematodos de quiste, que nos dificultan llevar hasta el final la cadena de certificación de semilla, de producción de semilla certificada. Otro ejemplo de semilla asexual son las estacas y esquejes, que son partes de tallos, ramas, hojas, raíces, pero especialmente tallos o ramas que se separan de la planta madre y se inducen a formar raíces en condiciones favorables, y se espera que la nueva planta sea idéntica a la planta de la cual procede. Normalmente esquejes, hablamos de ramas o tallos más jóvenes con respecto a secciones de plantas más leñosas o lignificadas que se conocen como estacas. El caso del camote es un excelente ejemplo, que se utiliza mucho esta categoría de este tipo de semilla, perdón. Podemos hablar de material élite que importan las universidades e instituciones estatales, como decíamos, como el INTA y la Universidad de Costa Rica, con el control de ingreso al país por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, y que ese material es micropropagado a nivel in vitro. Son semillas que son multiplicadas y aclimatizadas posteriormente en el invernadero por estas mismas instituciones y, como les mencioné, algunos técnicos, colegios técnicos profesionales también, para proveer al productor de esa semilla asexual de calidad, con pureza genética y alta calidad fitosanitaria, que esté libre de plagas y enfermedades, especialmente de virus, que son sumamente dañinos en este tipo de cultivo. También tenemos el caso de yuca, siempre con esa línea de utilizar semilla de calidad para obtener mejores rendimientos. Por ejemplo, si partimos de material, en este caso es generado por este ejemplo por el INTA, que esté libre de patógenos como el cuero de sapo, que es un fitoplasma que afecta mucho el cultivo.
Se transmite usualmente por insectos vectores como mosca blanca y algunos chupadores. Entonces, cuanto más ciclos de siembra tengamos en el campo con el mismo material, vamos a tener una mayor severidad y un menor rendimiento. De ahí la importancia de partir de materiales con alta calidad fitosanitaria como los que proveen este tipo de laboratorios. En el caso, por ejemplo, también de caña, es un gran ejemplo en el país. Tenemos ahora una charla a cargo de DIECA para ampliar este tema del uso de semilla de alta calidad vegetativa y sanitaria, en la cual se utilizan semilleros básicos, semicomerciales, comerciales, precisamente para dar a los productores de caña semilla que vaya limpia principalmente de hongos, algunas bacterias también, y también virus que son muy importantes en el cultivo de la caña. Otras estructuras que nos permiten propagar de manera asexual en diferentes cultivos son los injertos, que son porciones de ramas o tallos con una o más yemas destinadas a la multiplicación de una variedad mediante su inserción sobre un patrón, de manera que continúen el crecimiento como una sola planta. Lo utilizamos mucho en especies que tienen dificultad para enraizar o en casos también en que queramos combinar características, por ejemplo, de un patrón con un muy buen sistema radicular y resistencia a algún patógeno de suelo. Y lo usamos con un injerto, por ejemplo, que dé una fruta de excelente calidad comercial. Un caso muy común en el cacao, que es un cultivo en el que el país tiene un programa de certificación desde hace ya varios años. Con este se trabaja de la mano con el CATI, gracias al desarrollo y validación que ha tenido de los clones de cacao, y con productores muy comprometidos de proveer semilla de alta calidad. Tenemos desde bancos de germoplasma, jardines clonales y viveros certificados para el establecimiento de plantaciones comerciales. Este es un tema que también se ampliará más adelante con el colega William Solano del CATI. Otro ejemplo de estructuras propagadas asexualmente es el estolón, como en el caso de la fresa, que son brotes laterales que nacen en la base de los tallos y que crecen horizontalmente con respecto al suelo. En nuestro país hay cada vez más productores que adquieren semilla de proveedores que la importan y la multiplican en laboratorios de cultivo de tejidos y posteriormente aclimatizan en invernadero. Siempre, bueno, obviamente a la hora de la importación con los controles del Servicio Fitosanitario del Estado. Hay cada vez una mayor conciencia en los productores de fresa, dado que es un cultivo que es altamente sensible a muchas plagas y enfermedades, de partir de una semilla de calidad que tenga rastreabilidad y aseguramiento de la calidad genética y fitosanitaria. Tal vez para hacer una manera de conclusiones, un resumen de las características más importantes de esta semilla asexual y de la relevancia del uso de semilla de alta calidad, es que nos permite fijar características de interés agronómico como las que observamos en el ejemplo de la papa, en las que nos permite que después de un programa de mejoramiento multipliquemos de manera relativamente más rápida un genotipo deseado que tiene una mayor resistencia a una plaga, a una enfermedad, con mejores condiciones nutricionales y ciertas características que comercialmente sean más deseables. Además nos permite la semilla sexual
tener poblaciones más uniformes. Esto es obviamente una ventaja comercial, no lo es tanto si hablamos de conceptos poblacionales, pero porque estamos perdiendo en muchos casos diversidad, pero eso es un tema que compete tal vez más a nivel institucional, de preservar la diversidad genética para tener siempre los materiales de los cuales vamos a depender para el futuro, para largo plazo, mediano y largo plazo. Bueno, como mencionábamos, una propagación relativamente más rápida de los genotipos. Y también es importante recalcar los riesgos de la diseminación de enfermedades y plagas, tanto porque, sobre todo con las enfermedades que tengan algunas estructuras de resistencia que vayan en la superficie de estos diferentes tipos de semilla, como también que vayan a lo interno de los tejidos de los diferentes, las diferentes unidades de propagación. Y esto, bueno, es muy importante también en la diseminación, tanto entre países como el interno del país, ¿verdad? Entre las diferentes localidades, lo cual ocurrió, por ejemplo, con el nemato del quiste de la papa. El fenómeno de degeneración de cultivares también es muy importante porque al hacer sistemáticamente ciclos de cosecha y reproducción a través de la misma semilla base, vamos a favorecer la transmisión e incidencia de enfermedades que generan un deterioro de las plantaciones y una disminución en los rendimientos. Estas son algunas de los temas más importantes que quería resaltarles con respecto al papel de la semilla sexual en, eh, en la agricultura y la relevancia del uso de semilla de alta calidad, que vamos a estar detallando con las diferentes charlas de hoy y mañana por la mañana. Y como les comentó mi colega Andrés Monge al inicio, en, en próximos talleres de trabajo ya con diferentes cultivos. Muchas gracias.